Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis Casa de Dos, donde acompañada de mi esposa platicamos un poquito sobre temas diversos. Una vez más tengo el gusto del placer y el privilegio de que me acompañe. Amor, ¿cómo has estado? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? También bien. Y antes, Qué bueno, bueno. perdón por ser tan grosero, les quiero agradecer muchísimo que nos acompañen. Si este ejercicio les gusta, denle like y compartan. Recuerden, con el único propósito de esto es invitar a la reflexión y desahogarnos un poquito. Bueno, un punto original para mí es eso, o sea, que invitar a las personas a la reflexión, mmm, utilizando los medios digitales, ¿verdad? Que son pues, tan ampliamente utilizados, aunque en nuestro caso con mucho vistas. Pues bueno, ahí vamos. Esto el chiste es como dicen, darle duro. Así Hoy es. quiero que hablemos de algo pues muy interesante, Ujú. que es una verdad oculta. No ni siquiera es una verdad oculta, es algo que ya deberíamos de habernos dado cuenta, pero como que andamos cada quien en nuestro rollo. ¿Qué es? ¿No sabías, amor, que hace un par de días, concretamente el 31, para finalizar el último día del mes de enero del 2024, pues un periodista de nombre Tim Golden publicó un artículo en la revista ProPublica, una revista internacional donde literalmente el título se lee así, es una pregunta: ¿entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Esta pregunta, o sea, el puro hecho de que haya una pregunta así, pues es un planteamiento muy serio. Sí, es una interrogante demasiado concreta y muy específica. Dos, pero la verdad es que no es así. La verdad es que a estas alturas deberíamos de ser conscientes, creo que todos los mexicanos o los que al menos tenemos capacidad para votar, tenemos la edad para votar y la capacidad de que la política mexicana está mm, ¿Enfocada? no, embarrada, no, embarrada Ok. es una forma coloquial de decirlo, por el narcotráfico. Mm, Porque a saber esto, ya tenemos otros podcasts donde platicamos un poquito de esto en el de Nayib Bukele versus los homicidios. Ujú. Si les gusta lo que está haciendo Nayib, vayan a ese y vayan a otro. Tenemos otro que es literal nada más Nayib. Ahí platicamos un poquito de los pros y los contras que vemos de ese presidente. Ujú. Que por cierto acaba de ganar las elecciones. Que con un 80%, ¿verdad? Estabas comentando. Sí, ¿Verdad? así Pero pues es. es muy probable que sea un fraude el asunto. Pero, o sea, ya después va a ser que ha ganado la. Sí. Ok, ok. Mi esposa me está hablando. Eh, pero bueno, volviendo al tema para no desviarnos. Donde él, pues, al punto con él es que él demostró que realmente un gobierno, si se pone muy pesado, sí puede aplastar al crimen organizado en sus presentaciones. Obviamente las circunstancias del Salvador son muy diferentes a las de México, pero al igual los recursos del Estado mexicano pues, son infinitamente superiores a los del Salvador. Sí, claro. Entonces, aquí en México tenemos décadas, así décadas. Yo sé que muchos lo primero que siempre se les viene a la mente es el periodo de Calderón, donde culpan a Calderón de una guerra, que él inició una guerra contra el narcotráfico, lo cual es curioso. Debemos de recordar que mmm, todo esto empezó porque hay quienes afirman que Calderón hizo un pacto con el cártel, ¿verdad? Incluso agarran a este a García Luna como muestra porque él fue encontrado culpable en Estados Unidos de colaborar con el cartel. Lo importante de esto es que a final de cuentas todo esto inicia porque la gente, en este caso los criminales, no se quieren sujetar a la ley del Estado mexicano, ¿verdad? Que es lo que hacemos todos los mexicanos, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad es que es un chiste que digamos que respetamos la ley. Entonces, pretender o creer que esto es algo propio de con Calderón solamente, va a sonar bien cruel lo que digo, solamente por los homicidios es por demás ingenuo. El narcotráfico es algo que tenemos décadas padeciendo. O sea, si ustedes se ponen a investigar, ya existían los cárteles desde uff. Simplemente pues el gobierno controlaba mucho los medios y ellos tendían a manejarse de manera muy discreta.
cosa que ya no es así, ¿verdad? Y era, pues como todos los tiempos, era un negocio muy cerrado. No es como en la actual, donde pues se van haciendo más y más células adictivas, ¿verdad? Cada vez más gente quiere entrar a eso, la verdad es eso. Cada vez más gente quiere tener ese tipo de vida. Pues bueno, entonces, y esto para mí, la única explicación de ese fenómeno aquí en Estados Unidos, o sea, esto no es exclusivo de México, es que el gobierno de alguna manera está coludido y es partícipe y se ve beneficiado del crimen, ¿verdad? Porque no hay de otra forma. Bukele lo viene a demostrar, viene que el gobierno sí puede aplastar al crimen. De maneras que viola la ley, pero sí puede. Por ejemplo, en este planteamiento, como primera parte que tú mencionas, de este artículo, de este señor, la verdad es que creo en cierta manera que el gobierno se puede decir que no desea combatir al crimen, uh-huh, o no desea que eso cambie, porque como tú dijiste ahorita, el gobierno se ve coludido en cierta manera por este tipo de, ahora sí, de crimen que hay, uh-huh, aquí en México, y que aparte, pues, tiendo a decir que se puede hasta beneficiar de lo que es el crimen aquí en México. A ver, de alguna manera los gobernantes, pues básicamente se ven beneficiados. La pregunta es, ¿dónde? Perdón, la pregunta es, ¿con cuánto o cómo? Que realmente el cómo entra el cuánto, perdón, ando diciendo pendejadas, no me crean. La pregunta es ¿cómo se ven beneficiados? Voy a leer un poquito de este artículo para que entremos ya ahora sí de contexto. Uh-huh, no adelante. Vamos a hablar todo el artículo, se lo recomiendo, pero entiendan lo siguiente. Este artículo no desvela nada nuevo. Ya deberíamos de ser conscientes que desde hace décadas nuestros gobernantes están bien metidos. Sí. Se ven financiados de manera ilícita. Que no solamente por el crimen organizado, o sea, se ven beneficiados por empresarios también. O sea, le recomiendo un libro, ahorita voy a platicar un poquito de lo que viene en ese libro, que se llama Dinero bajo la mesa. Fue hecho por un ex consejero electoral y en orden, no estoy siendo machista ni nada, fue hecho por una señora, perdón porque me fue ahorita el nombre, que trabaja en Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización sin fines de lucro que expone la corrupción en el gobierno mexicano, y un ex consejero electoral. Y pues bueno, ellos saben del tema, donde hablan de, pues los números no dan los números con las campañas de nadie, es demasiado lo que gastan, en cuanto a lo que se ve. O sea, ellos entregan facturas, sí, pero si tú te vas a todos los eventos que organizan, toda la logística, simplemente no te dan los costos. Okay. Y ahí el dinero viene pues de varios lugares, se puede suponer. Pues vienen de los empresarios y viene pues del crimen organizado. Pero bueno, dice así. Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en el 2018, agentes antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, uh-huh, descubrieron lo que consideran pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de 2 millones a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los narcotraficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Pero funcionarios dijeron que la investigación, que fue armada sobre la extensa cooperación de un exoperador de campaña y un narcotraficante convertido en informante, produjo pruebas de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. La acusación de que un representante del futuro presidente de México negociaron con uno de los criminales más notorios del país ha seguido resonando entre funcionarios de política exterior y de justicia estadounidense, quienes han sido escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentarse a los narcotraficantes.
Voy a adelantarme un par de párrafos para no alargar mucho esto. El artículo es muy extenso. Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotraficante en el 2018. Para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, ayudó a entregar. Esto... También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el asesor cercano de López Obrador, que según el operador había participado en las tramas. Me salto otro párrafo para concluir, pero algunos pensaban que las pruebas no eran suficientemente contundentes como para justificar los riesgos de una amplia operación encubierta dentro de México. Hacia finales de 2006, o sea, ya para entrar al periodo electoral, agentes de la DEA propusieron una trampa en la cual ofrecerían 5 millones de un supuesto dinero de la droga a operadores que trabajaron en la segunda campaña presidencial de López Obrador, en este caso cuando compitió contra Peña Bebé. En vez de esto, funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por temor a que aún si la investigación resultara exitosa, será vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de Estados Unidos. Bien, relleno todo esto, nada más lo que a mí me parece, empieza el artículo, realmente todo es muy interesante, toda una trama ahí. El artículo para mí sí es creíble. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que muchísimos políticos, sí puedo afirmar categóricamente que la clase política está muy coludida con el crimen. Se ve beneficiado de ellos, ¿por qué? Porque es dinero líquido. Mucho dinero líquido. Todos, no. Muchos, sí. ¿Quiénes? Me es muy difícil decir. Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo poder saber quiénes se ven beneficiados y quiénes no? Porque, a ver, es bien curioso. En México, durante décadas decíamos, todos los políticos son ratas, todos los políticos son corruptos. Y ahora esos políticos les empezaron, algunos de ellos, a darle dinero a un porcentaje amplio de la población. Darles así dinero del erario público, sacar de la caja del gobierno, de los impuestos de millones. Y empezó a dárselos a la gente y ahora ya no, ahora ya son buenos. Se les quitó lo corrupto. Se me hace bien gracioso. ¿Cómo en 5 años? Millones de mexicanos pasaron de pensar que el gobierno, que la clase política, que los gobernantes eran ratas, ahora casi hasta santificarlos, empezando por la figura del presidente. Lo cual a mí me hace llevar, pues, que el común denominador en millones de mexicanos, pues, es una doble moral, ¿verdad? Y, pues, si eso está presente en el pueblo mexicano, pues, ¿por qué no habría de estar presente en su clase política? La verdad es que no me sorprende a mí tampoco esta primera parte, se puede decir, que leíste del artículo, porque la verdad es que todos los agentes o entes más bien políticos que ahorita pues manejan nuestro gobierno, no sabes quiénes son pues buenos o quiénes son malos, no sabes quién recibe, no sabes quién da, no sabes nada, pero lo que tú como ciudadano, básicamente lo que ahora sí quieren representar en el artículo es eso. Es decir, que hay una muy baja, ahora sí llamarlo como un valor, deshonestidad y una muy baja calidad de gobierno político que ejerce México aquí en el país. Porque, ¿cómo es posible que desde 2006... y luego la campaña de 2012, o sea, donde ha competido 2 veces, compitió 2 veces Andrés Manuel. Sí, nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, él se haya visto, ahora sí que en ese artículo, como nos menciona, un poco beneficiado, o que dada esa investigación, él ya se veía coludido, ¿no? O sea, ya se veía dentro de eso. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo poder identificarlos? ¿Cómo poder identificar un político que está recibiendo dinero de fuera? Creo que lo podemos hacer de la siguiente forma, creo yo. Ok. 1. Tiene demasiada publicidad. Exagerada publicidad.
Con esto no estoy pretendiendo decir, por ejemplo, que la actual candidata, Claudia Sheinbaum, esté recibiendo dinero desde el crimen, pero pues muy probablemente de las arcas. ¿Por qué? Porque le recuerdo que hace 1 o 2 años, bueno, ahorita ya más, pues, pero hace 1 o 2 años veíamos espectaculares de ella por toda la República Mexicana. Sí, sí, es verdad. Ella dijo que las personas de su buena fe los compraron. Ustedes díganme si una persona no nos quiere tratar como estúpidos al pensar que nosotros vamos a creer eso. Me está diciendo que mexicanos de su propio bolsillo, una sociedad mexicana que tiene catalogados todavía millones como a la clase política como de lo más corrupto que hay en este país, que libre y voluntariamente de su bolsillo pagó millones de pesos, así se los digo, millones de pesos en espectaculares en las 32 entidades federativas, en las 32 entidades de este país, nada más para promocionarlo ella 2 años antes de que empezaran las elecciones. ¿De dónde, por favor? O sea, ¿de dónde? O sea, volvemos a ver. Ilógico. Publicidad. Otra. Viajes. Pero no viajes al extranjero nada más, porque es lo que primero que pensamos, o sea, es que tal político, como el otro día estaba viendo, que a Alfaro se le hicieron de pedo porque el fin de semana pasado, creo, o hace 15 días, se fue no sé a qué, a Estados Unidos a ver un evento. Y pues ya se estaban rasgando las vestiduras, que porque el boleto costaba 12,000 o 16,000 y ya. No mames, no sean tan piojos, güey. O sea, es un gobernador y sí le alcanza, güey. O sea, es más, hasta por una persona de clase media sí puede pagar eso, exacto. No mames. Pero bueno, el chiste es. Entonces, no. Yo estoy hablando de. Porque así son muy común, de visitar todos los municipios. Ok. Visitar estado tras estado, con comitivas de 20, 30 personas. A ver, amor, tú y yo, esta vez que fuimos aquí, fuimos de aniversario, ustedes dirán, ay, qué piojos. No, es un lugar muy, muy agradable. De fin de semana, para olvidarse de la ciudad y eso. Está muy gusto. Pues nos gastamos nuestro buen dinerito. ¿Es cierto? Solamente estuvimos 3 días. Sí, 3 días. En un Airbnb, sencillo, bien, arrogante. Un Michi nos recibió, muy buen pedo. Y pues nos gastamos una suma considerable de dinero. Uh-huh. No gastamos la gran cosa, no compramos así muchos recuerdos, que tampoco es como que tiene, pero es que yo siento que puedes comprar el mismo Tonala, igual me equivoco. ¿A qué voy con todo esto? A ver, el actual presidente, ahorita voy con los demás, se ufana de haber visitado todos los municipios del país. Dígame cómo. ¿Cómo una persona sin trabajar, porque no trabajaba? Él le pagaba, si mal no recuerdo, le pagaba el PRD por sus asesorías o algo así, o cuando era su líder o algo así, como 50,000 pesos. Ustedes me van a decir que con 50,000 mensuales se pudo haber pagado visitar todos los municipios de este país. No le alcanza. Aparte, recuerden esto, él traía una comitiva como de 10 personas. Sí, porque... Para empezar, su chofer, que ya actualmente es un gran empresario y se hizo rico. Sí, porque, o sea, es él y todas las personas, exacto, que lo acompañan. Ni modo que él vaya solo. Es más, desde pagar el transporte, la gasolina, las comidas, el hospedaje. Las refacciones del suru. Andaba en un suru. O sea, exacto. O sea, todo eso genera money, genera cash, genera dinero. Voltean a ver a otros candidatos, a otros políticos. No nos vayamos con las cosas grandes, porque no, o sea, ese es el colmo del cinismo, cuando los agarran que se van a China y a ni Estados Unidos, es que Estados Unidos ya vamos muchos, o sea, bueno, ya vamos, nunca he ido, pues, pero me estoy incluyendo yo en futuro, si Dios quiere. Entonces, de ahí, o sea, y ya, eso te da un panorama muy interesante y muy sombrío y muy siniestro, donde tú empiezas a ver y decir, ¿quién pompó? ¿Quién? Y la única explicación, porque durante mucho tiempo decían, es que no le han encontrado nada al presidente. No es que no le hayan encontrado nada. Bueno, parece ser que sí le encontraron los gringos. O sea,
Yo creo lo siguiente. Es una creencia, yo no lo puedo comprobar porque yo no estoy ni en el gobierno norteamericano. A los gringos nadie se los agarra tragando camote. Sí dicen que lo del 11 de septiembre, yo leí que sí había mucha información, inteligencia respecto a eso. Pero ahí hubo un pedote entre coordinación de agencias de Estados Unidos, pero sí tenía la información de que podían o iban a sufrir un ataque terrorista. Ellos llegaron a esa conclusión en unas, no recuerdo cómo les llaman, pero... Y al final se concluyó que no hubo buena interacción entre las agencias federales y por eso es que se lo chingaron. Pero no se los han vuelto a chingar, eso es importante. Entonces, estoy seguro que los gringos pues nos tienen vigilados bien cabrón, a todo el aparato mexicano. Entonces, a mí esto, porque vamos a hablar una realidad. Estos videos los que tú y yo hacemos, o sea, tenemos ahorita 36 seguidores. De esos 36 nomás nos escuchan como unos 4 o 5 videos, o sea, 5 personas nos escuchan y ya. Hay los que más han pegado, pues no ha sido de cosas X, no de política. Entonces el impacto que tenemos es mínimo. Igual este artículo, o sea, estamos hablando de que este artículo es de una revista internacional, de un periodista internacional. El escándalo sí fue mayor allá afuera, entre comillas. Pero aquí en México, ¿cuántos millones te gusta que se vayan a dar cuenta de esto? ¿4 o 5 millones? De un padrón electoral creo que ya de 9 millones o de 100 millones, o sea, una nada. Sí, es muy poco. El efecto es cero. O sea, nada. La pregunta aquí es, ¿cuál era el propósito de esto? Porque aquí, ¿quién soltó la bomba? No fue ese periodista, él no investigó. O sea, no. Fue Estados Unidos. Fue el aparato gubernamental de Estados Unidos. La pregunta es, ¿para qué? Si el alcance en la población mexicana es mínimo, no va a influir en las elecciones. Entonces, ¿para qué? Yo creo, pero es una creencia. En esto sí entro en el terreno de las conspiraciones, pero creo que sí aplica. Pues que simplemente es ya párale, mijo. Párale con tu desmadre. Párale con tu desmadre porque, mira, aquí tenemos una carpeta nomás tuya. Bien gordita, mijo. Y de tus hijos te aseguro que también. Esta para mí es, literalmente salió de Washington a Ciudad de México. Es una cartita, no es de Joe Biden. Yo me atrevería a decir que es literal del Estado norteamericano. Debemos de entender esto, los norteamericanos, su gobierno no es ni de pedo como el nosotros, o sea, ya quisiéramos, o sea, suena bien culero, no estoy siendo malichista, ya quisiéramos que nuestro gobierno fuera la 10ª parte de cómo es el norteamericano. Ellos tienen planes a décadas, su visión es a décadas. Sus agencias trabajan con visión a décadas. No en lo que ahorita, porque sí lo hacemos en México, en lo que vamos pateando el bote, o sea, no, por favor, ¿no? Entonces ellos tienen investigando a todos los candidatos. Te aseguro que ahorita también ellos ya tienen un bonchecito de la señora que se le cayó el metro y de la señora X. Como me gusta esa frase que dice, just in case. Sí, la verdad es que yo pienso que, como tú dices, ese bonchecito de información, pues ahora sí que puede decirse clasificada o especial de nuestro actual presidente y de su gente, es más como una advertencia. Es como más como una advertencia, una llamada, la primera llamada de atención para como tú dijiste, ¿sabes qué? Oye, calma las aguas, oye, ya ponte tranquilo, ya estate quieto. La pregunta es, ¿qué le están tratando de decir? Es ahí donde para mí entramos al terreno ya de la conspiración. Para mí esto es evidentemente sí es Estados Unidos. Sí es ya cabrón, estate en paz. La pregunta es, ¿qué quieren que el cabrón deje de hacer? Voy a tener que editar esta parte. Creo yo que lo que le están diciendo es, ni se te ocurra intervenir a las elecciones. 2, y ahora sí es hora de que empieces a hacer algo con el crimen organizado. Esas 2 cosas. Es que la verdad, híjole, este tema ha llegado a un punto que ya no hay control, que ya no hay ahora sí un aparato de seguridad que demuestre que México todavía puede salvarnos de lo que ahorita hay. La verdad es que se le fue por los pisos, está rodando y nos está llevando con él. La verdad, ya hemos tenido podcasts
pues anteriores, para que los escuchen en nuestro canal, donde hemos hablado de esto. Y la verdad es que desde que la gente ya no desea venir aquí, porque nos clasifican de, ay, si vas a México, uy, te puede pasar algo. Lamentablemente sí empieza a extenderse una visión de México donde somos narcotraficantes. Sí, esa es la triste realidad. Sí, es una realidad y la verdad me da la impresión que millones de mexicanos se sienten orgullosos de eso. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque Peso Pluma y como él hay más exponentes, es más, las series más vistas en México pues son de narcos. O sea, no quiero... Entonces, de alguna manera, yo no estoy estigmatizando a los que ven eso, pero de alguna manera, no sé si sea en el inconsciente colectivo, como dirá Carl Jung, estamos orgullosos de eso. O sea, por favor, o sea, como... No, para no desviarme, solo como un punto, ¿cómo es posible que una persona de... Creo que tiene como 24, 25 años, el famosísimo Peso Pluma, la verdad no sé quién es, pero... Sí, de verdad, lo vi en la imagen. Hoy supe quién es porque vi que ganó un Grammy. A la mejor música mexicana. No, mijo. Correcto. Oh, por Dios, yo me quedé así. ¿Es en serio? O sea, como punto y aparte, pues. Pero ¿cómo es posible que una persona que canta, pues no sé, llamados corridos o canciones... Pues es que... involucrando a lo que es el crimen, a lo que es el mal de México, haya ganado una categoría de música a nivel internacional? O sea, yo no puedo entenderlo, la verdad. Entonces, seguir. Otra manera de saber. Cada vez matan más a candidatos y precandidatos. Sí, es cierto. O sea... Es muy triste, es más, se me pone la piel china. Y lo primero que piensan uno es, lo mataron porque andaba metido. Pero no necesariamente. Muchas veces los matan porque... El crimen organizado es un fenómeno que es de... Creo yo, lo que yo he leído, yo no creo que sea tanto como lo pintan, por ejemplo, esta Anabel Hernández y otras personas que ponen todas unas historias novelescas donde hasta pactan con presidentes. Aunque el artículo aquí pareciera que es así. Pero en el artículo estamos hablando de un candidato, no de un presidente. Donde ellos pactan hasta mano a mano casi con presidentes aquí en México. Yo creo que no es así. Creo que es un fenómeno más local. Por cómo funcionan sus estructuras. Y los verdaderos especialistas, no periodistas, que dicen, guiño guiño, tener fuentes dentro y nunca revelan sus fuentes. Y tienen todas unas historias novelescas. Sino verdaderas personas que están en esto, que combaten. Yo he tenido la oportunidad de... Bueno, no, mejor no hablar de eso. Pero voy a tener que editar esa parte. Personas que verdaderamente saben del tema. A mí me da la impresión que es un fenómeno local. Es algo que sucede de manera local. Y ellos pues obviamente quieren controlar sus sectores. Pequeñas poblaciones o medianas poblaciones. Y la mejor manera pues es con los presidentes municipales, regidores, diputados locales. Y ahí es donde vemos, suena bien feo, pero ahí es donde vemos la verdadera carnicería de la clase política. O sea, donde más asesinan. Es por eso que podemos darnos cuenta que este es un fenómeno local. ¿Por qué? Porque es de los que más matan. Sí. Candidatos locales, o sea, dígame cuándo fue, si tú empiezas a comparar, empiezas a ver, sí, obviamente hay más puestos de elección popular locales, pero de todos modos es más elevada la cantidad de personajes políticos locales que mueren de manera violenta y de manera, se supone que son víctimas del crimen, que los que son federales. Entonces, ¿eso qué te deja ver? Que realmente el crimen de alguna manera le interesa el aspecto local. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tienen controlado un área, ya están apalabrados con los personajes, con el gobierno en ese momento local, actual, y de los tres colores, Morena, PRI, PAN, y bueno, ahí el PRD ahí pepeneando cosas, y el PT igual, y el verde. Pero no es, obviamente esto se va magnificando hasta llegar a nivel federal, pero su interés es local. Y entonces es por eso que pueden matar precandidatos y candidatos, pues que ellos pueden representar una dificultad para mantener el status quo. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la intervención más clara para mí del crimen organizado.
en esos aspectos, en los viajes que hacen los supuestos políticos, o sea, se me hace bien gracioso porque creen que viajar en un bocho o en un suru es señal de humildad. Incluso con todo bueno, es que a mí sí me cae bien, pero incluso con todo respeto, también Xochitl, que va en bici. Yo creo que no. Yo creo que deberían demostrar lo que realmente es la clase política, sin miedo a ello. Nosotros ya lo sabemos, ya sabemos que ganan muchísimo dinero, ya sabemos que tienen unas vidas que ni de pedo el 99% de los mexicanos vamos a aspirar. Así lo digo, ni siquiera el 99% podemos aspirar. O sea, nos podrá ir bien y todo eso, pero ni de pedo vamos a poder tener que tiene la clase política. Entonces, perdón, amor, para poder cerrar esta idea. Que se nos muestren tal cual es. Y tú dirás, bueno, ¿para qué? Con toda esa ostentación, esa riqueza, ese lujo, ¿para qué? Para que les exijamos, porque los tenemos viviendo como reyes. Entonces así los tenemos que traer chicoteándolos, porque todos esos lujos yo los pago. O sea, yo yo el que estoy hablando aquí, sino todos los millones de mexicanos que día a día le chingamos. Entonces, yo veo que tú tienes ese troconón. A mí no me haces pendejo. Tú lo pagas, gracias, sí, a tu trabajo, pero también gracias a que yo pago mis impuestos. Entonces, chinguele, mijo, y chinguele bien. Porque todo eso que usted gana, no se lo estoy pagando de gratis. Yo no me trago el discurso de que usted anda en un surito, en un basuro y en un bochito, ¿no? O en una bici, no. Gana bien. No caigan esas ridiculeces. Pero creo que ahí el pedo es el pueblo mexicano que le gustan esas cosas. Pero yo prefiero esa honestidad cruda. Que vivan de lujos, sí. Porque así yo te exijo. Esa vida llena de lujos es fruto de tu trabajo y fruto de que yo pago impuestos. Ahora sí, perdóname. Sí, no te preocupes. La verdad es que es triste escuchar ahorita lo que mencionabas, que personas, ciudadanos, porque básicamente todos los que aspiran a un cargo político, esos son ciudadanos, también es correcto. Son mexicanos, que muchos algunos desean el cambio del país, algunos otros desean nada más ser hueso político, algunos desean seguir solapando cosas. Ahora sí que no se sabe, pero escuchar que matan o que mueren precandidatos o candidatos todavía sin tener ahora sí que un cargo, o sea, ganado, sino que están aspirando a tenerlo, puta, ya, bye, o sea, les dan ahora sí que una muerte. Pero eso es el resultado de lo que hoy es México, sinceramente. De lo que hoy, como ahorita tú dices, con todo respeto, o sea, todo lo que representan los candidatos ahora sí que pues van a la presidencia. Sí, o sea, que realmente estamos olvidando todo el panorama, amor. Sí, no sé, o sea, se olvida. Solamente pensamos en ellas dos, pero van a ser 2,000 y tantos puestos de elección popular. Solo es lo que yo he estado viendo últimamente, de que nada más, Morena, el PAN y ellas dos representan nada más ellos. Pero no, o sea, son regidores, son gobernadores, son diputados locales, algunos diputados creo que son federales. Creo que algunos son presidentes municipales también, ¿no? O sea, son muchísimos cargos y la gente no se está dando cuenta de que parte de esas muertes que pues ahora sí que están, mucho tiene que ver de lo que hoy es México. Esas publicidades que representan de que irte en la bici o irte caminando y todo eso, no digo que esté mal, pero lo que yo digo es que piensan que eso es humildad por parte de los que nos quieren representar, y que como ellos son humildes, como nosotros ciudadanos que tenemos en cierta manera esa humildad, es ahora sí que para envolvernos, para decirnos, ¿sabes qué? Yo soy como tú. Yo también soy ciudadano y yo te voy a ayudar a salir adelante. Pero sinceramente no es así. Sinceramente están llamando y están captando tu atención para atraerte y decirte, oye, tú vota por mí. Yo te voy a ayudar. Tú hazlo. Pero no se ponen a investigar y no se dan cuenta que detrás de eso hay una infinidad de cosas, la verdad, mucho peores. Pues bueno, les agradezco muchísimo que nos escuchen. Pues voten.
Todavía falta tiempito, pero reflexionen, voten. Recuerden, no solamente es la presidencial, quitémonos ese presidencialismo tan encarnado que lo tenemos y empecemos a votar por realmente un cambio verdadero en México, que yo creo unos 40, 50, 60 años, pero recordando siempre que el verdadero poder está en el voto. Por más que escuchen zurdillos que digan que no, por más que escuchen anarquistas que digan que no, no, sí tiene poder su voto, tiene peso, bien cabrón. Vale como 32,000 pesos el voto mexicano, así que aprovechenlo. No todos los días pueden utilizar ese y si es un buen potazo, Y sí. Si ustedes creen que no, ¿qué le pasó al PRI? Ahorita el PRI está asfixiándose poco a poco. Víctima hundiéndose. de su propia mierda. Amorcito, muchas gracias por acompañarme. No, de que aquí andamos. A todos, descansen. Bye. Gracias, bye.